Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos ciudadanos rebeldes. Hoy tenemos un especial que surgió porque nos dio por conversar con una guerrera como pocas, amiga querida allá en la Argentina. Recuerdo cuando llegué a la Argentina y de repente me llegó un mensaje de WhatsApp que me decía, no sé si te acuerdas de mí, yo soy Azabache, yo era cantante hace mucho tiempo en Venezuela, yo quisiera hablar contigo, yo estaba recién evadido de la cárcel, he llegado a la Argentina y me convertí en una figura mediática. Dije, ¿cómo me vas a preguntar que si yo sé quién eres? Si yo tenía tu cassette en el carro y le di hasta que lo desgasté, si tú eras una de mis estrellas favoritas. Lástima que nos conocimos ahorita y no fue en esa época, porque cuando teníamos 18 años, imagínate cuánta gente le habría yo mostrado la foto que me pude tomar todas las veces que vi a Azabache. Decía, mira, ¿con qué estoy aquí con Azabache? Bueno, a los 18 años, imagínate cuánta bomba me habría dado decir que era mi amiga. Ahora puedo decir, sí, es mi amiga. Compartimos muchísimo allá en Argentina, compartimos nuestras ideas, las de la libertad de Venezuela, las de la libertad en general. Y es una guerrera que yo admiro. No solamente que me parece preciosa desde que la conocí. Bueno, yo suspiraba cuando la veía, pero después de poder hablar con ella, dije, bueno, es que es mucho más que una mujer bellísima. Es bellísima por dentro y por fuera. Y es una mujer brillante. Azabache, qué gusto de estar aquí conversando contigo. Ay, Marcelo, me pusiste roja. No, de verdad, para mí es un placer estar contigo. Esta oportunidad para mí, tú sabes que es maravillosa. A todos tus oyentes, a todos los que te escuchan, un abrazo de corazón a corazón de Guerreros de Luz. Así que esa admiración, respeto y cariño es mutua. Tú sabes que yo te adoro y sé por todo lo que has pasado. Y bueno, seguimos luchando, mi Guerrero de Luz, para adelante. Bueno, nosotros trabajamos mucho en Argentina, nos encontramos muchas veces, estuvimos en muchos eventos explicando lo que sucedía en Venezuela, porque lo que sucedió en Venezuela es tan horrible que muchas personas no lo comprendían. A veces yo iba a programas de televisión y los periodistas me decían, pero es cierto pero es cierto lo que vos me decís. Y no es que desconfiaran de uno, es que estaba fuera de los parámetros mentales y decían, pero algo así puede realmente suceder. Sí, sí puede, sucedió. Por eso hay cantidad de venezolanos en todas partes, 8 millones que estamos en todos sitios. Y eso nos ha enseñado que el valor más importante que puede haber es la libertad. De hecho, los derechos no son lo que te tienen que dar, sino lo que no te pueden quitar. ¿Y qué es lo que no te pueden quitar? La vida, la libertad y la propiedad. Entonces, la libertad es algo fundamental. Es un derecho natural. Sobre eso hay muchas ideas y de eso queremos conversar porque la libertad es fundamental. Si no tenemos libertad, no tenemos nada. Somos esclavos de algo. Entonces, somos libertarios y luchamos por la libertad no solo de Venezuela, sino del mundo. Todo país sometido tiene personas que luchan por la libertad y son nuestros compañeros. Así es. Mira, yo quiero aprovechar este momento porque hice un video que lo tengo en mi canal de YouTube, @sabachonline, me pueden conseguir en las redes sociales como @sabachonline, donde hago una recopilación de algunos síntomas, de los más importantes, porque tenemos que estar claros que Venezuela fue la puerta de entrada. El plan es hemisférico. Entonces, los países que están viviendo el socialismo del siglo XXI a veces no saben los síntomas como nosotros no lo sabíamos. Pero ahora, como bien dices, somos más de 8 millones, yo creo que somos más, ojo, esos son cifras oficiales, pero somos más, que somos el ejemplo perfecto de lo que es un modelo de hambre, miseria y muerte como el socialismo del siglo XXI. Y es aquí donde nosotros tenemos la responsabilidad, los venezolanos que nos hemos visto de manera forzosa a migrar de nuestro país, a contarle al mundo lo que les puede pasar y que le den el valor a la libertad en su perfecta dimensión. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí hay muchas peleas ideológicas. En todos los países hay peleas ideológicas, debates ideológicos, y tú puedes pensar diferente a mí. No hay ningún problema. Pero si esas ideologías afectan nuestros derechos fundamentales, como bien lo dijiste, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, esa ideología lo único que va a traer a esas naciones es hambre, miseria y muerte. Entonces, por eso estas conexiones debemos estar más juntos que nunca. Y no digo no solamente venezolanos, hablo de todos los amantes de la libertad. Hoy tenemos que unirnos, utilizar la tecnología a nuestro favor
para tener acciones contra esto que avanza sin tregua por todo, mira, no digo ni siquiera el hemisferio, a nivel global. Bueno, ciertamente, y existe una internacional socialista porque el enemigo se organizó hace mucho tiempo, pero no existe una internacional liberal y tiene que haberla porque son las mismas ideas. El liberalismo es el respeto al proyecto de vida del otro. Tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no me dañes a mí, no dañes a los demás. Entonces, tú quieres pintar tu cuarto de morado. O sea, a mí me parecería horrible, pero eso es tu problema. A Claro, ti te gusta salir en verano con todo el abrigo del mundo. Eso es tu problema, te morirás de calor, no es mi problema. Lo que no me afecte a mí es tu problema y eso es básico en el liberalismo. Entonces, ese liberalismo es lo que permite a los países progresar, porque las personas libres tienen ideas y las desarrollan porque saben que van a obtener algo de esa idea. Pero al desarrollar esa idea también favorecen a todo el mundo. Las grandes ideas que se han convertido después en grandes negocios, por supuesto, han rendido para el que la tuvo, pero también para todos los demás, porque a alguien se le ocurrió inventar la máquina de coser. ¿Cuánta ropa no hacemos ahorita con máquina de coser? Y es mucho más barata que cuando se cosía a mano, por dar un solo ejemplo. Y miles de esos. Hay cada quien que tiene una idea, la crea y hace algo para que la vida de los demás sea más sencilla. Entonces, él se beneficia porque nos beneficia a todos. Bien dice Javier Milei, amigo de ambos, que el buen liberal empresario es un benefactor social, porque la única forma de obtener un beneficio es ayudar a tantas personas como puedas, darle lo que tantas personas quieren, desean, necesitan, facilitarles la vida. Si alguien fabrica algo que me hace más difícil la vida, no lo voy a comprar, pero si me la hace más fácil, se la voy a comprar. Entonces, esa libertad de las personas para desarrollar sus ideas, para crear, es lo que ha llevado a los países al desarrollo. Mientras más libre un país, más desarrollado está, más riqueza tienen, menos pobreza hay. Y por supuesto, hay también grandes diferencias porque en Estados Unidos hay personas como los multimillonarios que conocemos, Bill Gates, por ejemplo, y Zuckerberg, aunque ahorita perdió una gran cantidad de dinero porque ha manejado mal su empresa, pero tiene muchísimo dinero. Pero los pobres en Estados Unidos, uno a veces los ve y dice, bueno, pero esto casi que parece clase media en Venezuela. La situación como viven los pobres en Venezuela, en los ranchos de los barrios o en las villas de Argentina. O sea, eso es inconcebible para la gran mayoría de los norteamericanos, porque un pobre de ellos no vive así. Para ellos eso sería prácticamente un indigente. Entonces, son países más libres. ¿Hay pobres? Sí, pero pregúntenle a los pobres en Venezuela si quisieran vivir como los pobres en Estados Unidos, en un edificio de repente feo, con malas condiciones, ¿verdad? Pero un edificio estructurado con servicios públicos. Sí, así es, exactamente como lo explicas. Lamentablemente, Latinoamérica y también Europa, en algunos países, han sufrido el socialismo, pero durante décadas. Entonces nosotros tenemos que revertir ese pensamiento tan nefasto, ¿no? De que todo dependa del Estado. El Estado no produce riqueza. El Estado no produce riqueza. Los que producimos riqueza son la gente motor de un país, que son los emprendedores, la clase media trabajadora. Esos son los que producen riquezas. Lo que hace el Estado es quitarnos el dinero que nosotros trabajamos para hacer sus cosas de beneficencia y quedar como que son los que regalan planes sociales y todo lo demás. Y eso está mal. Porque, ¿por qué? Porque es como un robo. El impuesto es un robo. El impuesto es un robo. Porque muy bien explica Milei, y quiero poner un paréntesis acá, porque Milei es un referente para, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica, de la libertad. Yo soy una persona que no sigo y no soy fanática de personajes, respaldo ideas, soy un ciudadano vigilante y exigente. Y cuando veo que las ideas están bien, apoyo, pero a full, a mil, o como se quiera entender. Pero cuando son negativas, las señalo con toda la fuerza. Por eso me mantengo apartidista. Yo soy una persona apartidista. Hoy siento, y te lo dije antes de empezar el video, yo siento que el único camino
para que nosotros podamos salir de la pesadilla que estamos viviendo en toda la región es la libertad. La libertad. Porque sin libertad, como bien dijiste también, no hay absolutamente nada, y eso lo sabemos nosotros, los más de 8 millones de venezolanos, porque tenemos el conocimiento empírico. Y hago esta fuerza en empírico, porque esto es lo que nos pasó a nosotros, no está escrito en ningún libro. En ningún libro. Llegaban cantidad de cubanos a Venezuela diciendo, cuiden su país, tengan cuidado con su país. Pero nadie nos decía, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Cuidado de qué? Y lo que nos respondíamos nosotros, no, pero si nosotros no somos Cuba. Cuba es una isla, nosotros, Venezuela no es Cuba. Y mira lo que resultó, pasó. Entonces nosotros estamos alertando al mundo, todos los 8 millones de venezolanos, de lo que puede pasar en sus países. ¿Por qué? Porque esta gente entra por la vía democrática, utilizando las herramientas democráticas a lo que nosotros estamos acostumbrados, manipulándolas para la implementación de un modelo que es hambre, miseria y muerte. Entonces, ¿qué pasa en los demás países? Que esto se adapta a la idiosincrasia de cada país y la gente no se da cuenta, pero avanzan. Cambia la constitución, establece un piso jurídico para convertir lo legal en ilegal y lo ilegal en legal. Y cuando te vienes a dar cuenta, cuando te das cuenta realmente que estás metido en una tiranía, ya es tarde, porque ya las instituciones las destruyeron completamente. Y cuando un país no tiene su columna vertebral, sus instituciones bien plantadas, tú lo sabes, Marcelo, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Sí, es que uno como hombre libre tiene derecho a decidir su futuro y a planificar su futuro. Muchas personas piensan que el Estado puede planificar mejor que uno, pero ¿cuándo ha funcionado que el Estado planifica mejor que uno? Sí, hemos visto que el Estado es ineficiente por naturaleza. Porque el Estado no solo no produce, sino que dilapida dinero. Y uno lo ve en todos los países donde hay ministerios que uno se pregunta, ¿para qué sirven? Porque hay ministerios donde el concepto es claro, bueno, tiene esta función, pero hay ministerios donde uno dice exactamente más o menos qué estás haciendo, porque no terminas de entenderlo. Pero tú ves que ese ministerio gasta fortuna, como se ha visto en Argentina, el Ministerio de la Mujer, que ha gastado fortunas en catering, o que compraron unos tachos de basura que valían como $40 o $50 cada uno. Yo, con $50, yo compro un cerro de tachos de basura. Y no solo eso, yo recuerdo un estudio que vi hace mucho tiempo que decía que en Venezuela, por ejemplo, los hospitales del Ministerio de Sanidad eran tan ineficientes que el Estado habría ahorrado dinero si cada persona que fue a consulta hubiese ido a un médico privado y el Estado hubiese pagado la factura del médico simplemente. Y hubiesen tenido una atención buena, porque cada médico se empeñaría en atender lo mejor posible para tener más pacientes, para poder hacer más operaciones, porque será su vocación, ellos quieren ayudar, pero también es su trabajo, de eso viven. Entonces su interés es tener la mayor cantidad de pacientes, pero uno va a los hospitales públicos y parecen de películas de terror, se están cayendo, descascarados. En Venezuela, no digamos ahorita, ya hace tiempo que les faltaban muchas cosas, que estaban mal equipados, donde la corrupción campeaba, donde los reposeros, es decir, las personas que nunca trabajaban, sino que siempre tenían un permiso médico para no ir a trabajar, estaban a la orden del día. Entonces, la atención es mala. ¿Hay personas que ahí trabajan con mucha devoción? Sí, por supuesto que los hay, no podemos negarlo. Pero ¿la atención es buena? No, no lo es. Tampoco podemos negarlo. Entonces, ese desastre que es la atención hospitalaria pública, pues el Estado podría hacer mucho más negocios y decir, mire, yo te pago, te doy un voucher para que tú vayas al médico que tú quieras y yo le pago al médico, págale con ese voucher y que después me lo venga a cobrar y punto. Y se tendría una mejor atención. De hecho, parecido a este tema, no se lo pierdan el próximo sábado, permítame un segundito, el próximo sábado vamos a tener en el space de conversatorio del Ciudadano Rebelde, hablando justamente sobre el problema de la educación pública y qué puede hacer cada uno. Y estamos en la misma línea. El Estado trabaja mal, dilapida el dinero, es costosísimo y hace las cosas mal. Dime, Asa.
No, exactamente, no, iba a hablar sobre eso, ¿no? Que otra cosa que se debería exigir, los ciudadanos somos los jefes de los funcionarios públicos. Entonces, aquí hay una cosa que es tremenda, que no sé, se le rinde pleitesía a los funcionarios públicos cuando esa gente trabaja para nosotros. Entonces, la exigencia del ciudadano es vital. Yo pienso que se debería exigir por ley que los funcionarios públicos se atiendan en los hospitales públicos o en las escuelas públicas y que a los ciudadanos se les dé un voucher para que tú veas que todo cambiaría, porque ellos mientras a uno lo mandan ¿cómo se llama? Al hospital público, ellos viven como reyes y se atienden en las mejores clínicas. Y eso no puede ser. Todo lo que pasa por el Estado genera corrupción y no me equivoco. Yo sé que en algunos países funciona bien, pero en esos países donde funcionan bien, los funcionarios públicos viven muy modestamente, son funcionarios públicos de vocación y tienen otra educación que no la tenemos en nuestros países. No es posible que la plata que reciba un Estado se la roben para viajes, bueno, aquí, por ejemplo, haciendo campaña política, le dieron aparatos eléctricos a la gente para que votara por ellos, con nuestro dinero, con nuestro dinero. Eso no puede, eso es inaudito, eso no puede ser. O sea, ¿por qué no se le exige a los administradores, porque ¿qué son los presidentes? ¿Qué es el Estado? Son administradores de nuestro dinero y nosotros tenemos todo el derecho de reclamar, de que las cosas estén limpias. Hoy acá, por ejemplo, en Argentina están con el asunto del Fondo Monetario Internacional, perdón, o sea, ustedes pidieron plata prestada, lo lógico es que la paguen, pero el punto que yo veo es que se le exige, la oposición exige que se vea bien en la letra chiquita del FMI para saber si se aprueba o no. Ajá, pero también tienen que ver la letra chiquita de los acuerdos con Rusia, de los acuerdos con China, porque si no les va a pasar como a nuestro país, que ya hoy Venezuela se puede decir que es el patio trasero de Rusia, de China, de Irán, de Hezbollah, la FARC, el ELN, porque vamos a estar claro para la gente que nos está escuchando, Venezuela son tres capas hoy, arriba los políticos y la falsa oposición jugando a la política y a una falsa democracia que no existe porque no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. En la segunda capa está el narcotráfico y mucho más adentro, en la tercera capa, el terrorismo. ¿Qué es lo que tenemos en Venezuela? Una organización criminal con muchísimo poder. Yo esto lo digo con dolor, pero Venezuela es el epicentro del crimen organizado para toda la región. Y esto todo está respaldado por Rusia, China, Cuba y los países que acabo de decir. No es casual, Marcelo, que la diáspora venezolana, la diáspora cubana, la de Nicaragua y la de misma Ucrania, entre otros países, el factor común sea el régimen autocrático de Putin, con este señor China respaldándolo. No es casualidad. Nosotros sabemos desde hace muchos años que están metidos en nuestro país y que están avanzando por toda la región apoyando regímenes autocráticos. Y eso hay que evitarlo, porque está en juego la libertad. Por eso es que antes de estar acá estaba en otra entrevista y lo decía, o sea, esto no es cuestión de ideología, de que tú pienses como izquierda, como derecha, no, aquí lo que está en juego es la libertad y por eso todos, independientemente de la nacionalidad, tenemos que proteger nuestra libertad, porque vuelvo y repito, sin libertad no hay nada. Fíjate, si yo fuese dueño de una empresa y voy a contratar a alguien, busco la persona más capacitada para ese puesto. Claro. Y le pago. Y trataré de pagarle un sueldo apropiado para que él quiera quedarse, incluso hasta generoso, si es muy buen empleado, para que no se quiera ir, para que diga, no, yo me quedo en esta empresa porque estoy bien, estoy cómodo, me pagan bien, me gusta lo que hago. Sin embargo, no se aplica el mismo criterio en el Estado. Por eso es que el Estado no debe dirigir, sino lo absolutamente indispensable, lo que no se le puede delegar
al sector privado. Por eso el Estado debe ser lo más pequeño posible. Tenemos un ejemplo. En Argentina, recientemente nombraron como secretario de Planificación del Ministerio de Seguridad al entrenador del perro del presidente. O sea, Sí. ¿qué sabe de planificación estratégica política nacional un entrenador de perros? A menos que me demuestren que él hizo una maestría en eso y entrenaba perros porque le gustan los perros, pues están contratando a cualquier estúpido al que le den un favor, que quieran ayudar o quieren tener a alguien ahí que sea totalmente partidario del gobierno para que firme las hojas que le pasen. Igual el mamarracho del hijo del presidente, porque no se sabe ni siquiera qué es, porque no tiene la mínima seriedad, resulta que el novio de él lo nombraron como director de otro instituto público. ¿Cuál era su currículum? Ser el novio del hijo del presidente, más nada. Bueno, eso en una empresa no sucedería. Y si yo soy el dueño de la empresa y digo, bueno, yo quiero contratar a mi novia o a mi sobrino, que no son muy buenos, le voy a dar el sueldo más alto, bueno, eso es mi problema porque es mi dinero. Y si yo quiero decir, mira, yo voy a poner en nómina a mi hijo que no sabe nada, pero quiero ver si le enseño y le voy a dar el mismo sueldo que al director general, bueno, eso es mi problema, es mi dinero. Pero el presidente tiene mi dinero. Yo en Argentina pagué impuestos mucho tiempo, porque yo vivía allá un buen tiempo. Pagué impuestos en Venezuela, pago impuestos en España. Entonces tengo derecho a decir, mira, tú tienes que manejar bien el dinero porque el dinero que estás manejando es mío. Incluso yo soy argentino y en Argentina puedo opinar lo que me dé la gana porque soy ciudadano argentino. En Venezuela también soy ciudadano venezolano y puedo opinar lo que me dé la gana. En España yo no soy español, soy extranjero, pero tengo derecho a opinar de lo que hacen con mis impuestos, porque digo, si tú no me cobras impuestos porque soy extranjero, yo no opino. Eso es tu problema. Pero desde el momento que me exiges pagar impuestos para mantener tu Estado, me estás dando el derecho a exigirte, a reclamarte y a pedirte cuenta. Pero disculpa, es mi dinero el que estás manejando. Entonces, tenemos que aplicar esa política, tenemos que ser ciudadanos, que es lo que yo siempre digo. ¿Qué es ser ciudadano? Es estar consciente de la responsabilidad que uno tiene frente a su comunidad y actuar en consecuencia. Yo soy consciente de mi responsabilidad y actúo. Y una de las cosas que tiene que hacer todo ciudadano es exigirle al gobierno, mira, tú tienes que ser transparente y tienes que hacer las cosas bien. No puede ser que contrate por casi 300.000 pesos mensuales, que en Argentina es un montón de dinero. Quizá a nivel internacional tú dices, pero es poquito. Sí, es poquito, pero en Argentina muy pocas personas, poquísimos, ganarán 300.000 pesos mensuales. Y en realidad, yo sé que había una inflación terrible desde que me fui, pero creo que con 300.000 pesos mensuales se debe vivir bastante cómodo. Dime tú si estoy equivocado. Entonces, no puede ser que contraten al primer idiota que se les cruce por 300.000 pesos mensuales porque, y sin ningún tipo de capacitación. Pero eso sí, ve tú a buscar trabajo con tu diploma y dices, yo soy especialista en esto. Ah, bueno, sí, hay unos trabajitos para morirte de hambre. ¿Cómo se vive con 300.000 pesos mensuales allá? Sí, no, muy bien. Aquí 300.000, sí, pesos mensuales, muy bien, pero el tema es que las acciones, las decisiones políticas nos afectan a todos. Migrantes, no migrantes, nos afectan a todos los habitantes de una nación. Yo no estoy de acuerdo en que uno en otro país, no, si pagas impuestos y estás viviendo en ese país, que no hables. No, perdón. Yo estoy pagando impuestos, yo estoy siendo motor de este país y yo estoy ayudando al crecimiento de este país. Yo tengo todo el derecho de hablar, igual que cualquier ciudadano del mundo. Yo quiero aprovechar eso para decir que un migrante no es un delincuente. Un migrante no es un delincuente, es una persona con los mismos sueños para alcanzar de cualquier otro nacional. ¿Me explico? Cuando uno habla de un migrante quiere crecer hasta donde la vida te lo permita, un migrante quiere ser feliz en cada una de las etapas. Y cuando es forzado a migrar inesperadamente como nosotros, es muy fuerte porque uno va por una oportunidad de vida. Entonces, todo ciudadano, en donde quiera que se encuentre, tiene derechos. Y esos derechos hay que defenderlos. Hay naciones que gracias a Dios nos han abrazado, y hablo del ciudadano, no de la parte política, pero hay otras naciones que no, cosa que me da mucho dolor porque pienso en la humanidad. Pero también sé que el problema principal de nosotros, por ejemplo, los venezolanos, está
en el régimen tirano asesino que tenemos en el poder. Y como toda la región no hizo absolutamente nada para ayudarnos a sacar ese cáncer de ahí, entonces ahora hay metástasis en toda la región. Pero no solamente quedó ahí, sino que los países encontraron, los gobiernos encontraron que tener crisis humanitaria les facilitaba dinero que les mandaban las grandes potencias como Estados Unidos para ayudar supuestamente a las víctimas, cosa que ese dinero nunca llegó a las víctimas. Entonces, todo se volvió un negocio y los venezolanos y ciudadanos metidos en el medio, entre una tiranía asesina y una oposición funcional. Y nadie nos defiende. Entonces nosotros los ciudadanos de alguna manera tenemos que encontrar la forma de defendernos, de organizarnos, y si las organizaciones internacionales que no sirven para nada, porque la gran mayoría son de izquierda, están hechos por la izquierda, de hecho esta gente del régimen los puso como fichas de ajedrez para que actuaran cuando ellos lo necesitaran, entonces sabemos que no sirven, que no nos pueden defender, que no quieren defendernos. Entonces nosotros desde ya tenemos que pedir que haya organizaciones y que se establezcan organizaciones que de verdad defiendan la libertad y la democracia. Esto es muy en serio lo que estoy diciendo, porque ahora no es solo Venezuela el problema, el peligro está en todo el hemisferio. Sí, y afortunadamente tú estás en este momento en un país donde el extranjero es por regla bien recibido. Hay excepciones, hay personas xenófobas como en todas partes, y hay algunas nacionalidades que siendo fronterizas, pues siempre hay algunos roces, porque dicen, oye, pero resulta que vinieron muchos, causaron algún problema, pero por regla general Argentina es muy hospitalaria con el extranjero. De hecho, hay un dicho en Argentina que dice, los argentinos descendemos de los barcos. Cosa que es bastante cierta, porque es difícil conseguir un argentino hoy en día que no tenga por lo menos un bisabuelo que haya llegado en barco, y a veces más. De hecho, mis bisabuelos llegaron en barco, todos, a la Argentina. Así que es así, es un país que tiende a ser muy hospitalario, y a los venezolanos los recibo muy bien. De hecho, yo tuve oportunidad, mientras todavía era preso político, pero ya estaba en prisión domiciliaria, ver algunas publicaciones de grupos de organizaciones que sé en Argentina que son nacionalistas xenófobas. Sin embargo, hablaban bien de los venezolanos porque decían, bueno, es otra cosa, son gente que viene preparada, viene con ganas de trabajar, de esforzarse, una serie de cosas, pero dejábamos esa buena impresión. Sin embargo, hay países donde la xenofobia se ha impuesto, donde el maltrato al venezolano está mandado a hacer. Conozco mucha gente que está en Perú y me han dicho que el trato por regla general es malo, es discriminativo. Acá en España yo he sentido discriminación a nivel laboral. Se hace bastante difícil conseguir un empleo apropiado a la preparación de uno, pero el trato no es discriminativo, aunque yo creo que podría ser mejor si a uno no lo discriminasen laboralmente y no lo viesen solamente para los trabajos más de base y no para todo lo que uno se ha preparado. Pero hay países donde no solamente es esa la discriminación, sino que encima de todo piensas que uno es un esclavo. El esposo de una amiga, enfermo y todo, tenía que trabajar en Perú y si no podía ir porque estaba enfermo, le descontaba el día porque estaba en negro. Decían, si tú te quejas, te voto porque hay otro venezolano más queriendo el trabajo. Y esas son las actitudes que no pueden ser. Sin embargo, estos países nunca recuerdan que cuando tuvieron sus dictaduras fueron a Venezuela. Y fueron en cantidades. Cuando tenían guerrilla, cuando tenían terrorismo, cuando tenían dictaduras, iban allá y se los recibió. Venezuela no tuvo ningún plan especial para recibirlos. Simplemente dije, bueno, vamos a dejarlos tranquilos. Y sí, a veces los chalequeábamos, a veces había cierta reticencia, no puedo negarlo, hacia algunos grupos porque eran muy grandes y de repente también causaban problemas, pero ahí estaban, ahí estuvieron tranquilos, se desarrollaron. Hay muchos que nunca quisieron volverse, decían, no, Venezuela, a pesar de todo, yo estoy bien, me gusta y todo. Y esperaríamos recibir esa misma actitud. Pero no solo eso, yo he dicho que todos estos países nos deben algo, porque ellos recibieron el dinero corrupto que enviaba el tirano Hugo Chávez a esos países. Y con eso ellos aprovecharon, se desarrollaron, hicieron negocios y robaron muchísimo los políticos de esos países. Entonces, eso de los venezolanos sí era bueno, el dinero corrupto. Pero cuando llegan los venezolanos, eso sí que no. Porque les gustó la fiesta, pero no quieren pagar la cuenta. Bueno, la cuenta de toda esa corrupción que ellos apoyaron son
los refugiados venezolanos, porque inclusive el venezolano no es un migrante, es un refugiado, es alguien que no quería salir de su país, porque un migrante quiso salir de su país porque quiso buscar otras oportunidades. No, el venezolano está saliendo porque lo están expulsando, porque no hay más remedio, porque falta esto, falta lo otro. O ahorita me dicen que se consigue de todo, pero a unos precios que resulta que el sueldo mínimo no te alcanza para comprar un litro de leche. Entonces, bueno, es lo mismo que no conseguirlo. Cuando los precios son tan altos, de hecho, más altos que aquí en España, en muchos productos, bueno, ¿de qué te sirve que lo haya si no lo puedes comprar? Si tú necesitas una caja de antipirético para tu hijo y te cuesta $10.000 y no los tienes, eso es lo mismo que no la hay. Y ese es el problema que hay en Venezuela. Una economía totalmente destruida, incluso con inflación en dólares, porque hay muchos dólares de narcotráfico, muchos dólares de corrupción, muchos dólares de remesas, pero no hay producción. Pero en los demás países no se han dado cuenta de esto y dicen, no, los venezolanos vienen aquí a causar problemas. No, es que si no hubiese habido chavismo, encontrarías 2, 3 venezolanos en el mundo, porque el venezolano no emigra, el venezolano se quedaba siempre en su país. Entonces, estos países tienen que aprender que si les gustó la fiesta, hay que pagar la cuenta de la fiesta. Sí, es un tema complejo desde cualquier punto de vista. Yo te voy a ser franca, a mí nadie me ha ayudado, nunca, hasta el sol de hoy, nadie me dio la mano para darme un trabajo. Eso me hizo repensar y lo que hice fue hacer mi propio trabajo y en el camino entonces sí fueron sumándose aliados. Es muy difícil, ¿no? Estar en otro país y comenzar de cero y comenzar de nuevo. Y bien es cierto que, como tú lo decías muy bien, se ha vuelto un negocio los migrantes. Y no solamente negocio por lo de la crisis humanitaria, sino que efectivamente Chávez y Maduro ha repartido no solamente dinero, la petrochequera, sino el oro, la esmeralda, el uranio para Irán, para las armas bélicas. Han convertido nuestra industria petrolera en la logística para el narcotráfico en el mundo. O sea, sí, yo creo que sí, los países de repente que recibieron dinero, se podría decir que nos deben, pero yo más que eso le pediría a los países que hicieran todo lo posible para extirpar el problema de raíz. Hay que extirpar el problema de raíz, hay que limpiar la casa porque nosotros somos la consecuencia de no hacer nada. Y como siempre digo, ¿no? Las acciones traen consecuencias, siempre, siempre. Y aquí en Latinoamérica y allá y en todas partes donde haya un venezolano, lo están viviendo en los países, pero se va a poner peor, ¿sí? O sea, eso no va a mejorar, se va a poner peor porque el régimen sigue ahí y porque las tiranías se están instalando en otras naciones. Entonces ya empezaron a migrar argentinos, ya, bueno, los mexicanos ni hablar, en Bolivia están saliendo migrantes, entonces esto va a ser, como dicen aquí en Argentina, un quilombo de migrantes y van a tener que cambiar sus políticas migratorias porque ya uno no consigue posibilidades de futuro en ninguno de los países, por lo menos aquí en Latinoamérica. Hay una frase que siempre me dicen, ay, Azabache, es que emigrar en Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic, así me dicen. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí, pero yo pienso que con esto de las ideas libertarias, de alguna manera se está abriendo un foco de luz en Argentina que ojalá, te lo decía al principio también, ojalá que se contagie el mundo entero, porque la libertad es lo único que nos va a sacar de acá, pero la libertad mental, o sea, no seguir relatos. Yo a veces cuando no sé si te lo dije, pero hice un video que habla del socialismo del siglo XXI, de los síntomas. Hay que abrir la cabeza, hay que pensar por sentido común. Yo en mis conferencias les digo al terminar, no me crean a mí, no me crean.
pero motívense a investigar a fondo. No crean ni repitan como loro lo que les dice un relato o alguien que les dijo o que le pasó una foto, fulanito dijo. No, no, investiguen a fondo cada cosa. Porque, por ejemplo, todo lo que yo digo, hablo de hechos, yo no especulo. ¿Me explico? Entonces, las opiniones pueden ser libres, pero los hechos son irrefutables. Entonces, lo que no estamos, tú y yo y los que estamos utilizando la tecnología para tratar de abrir conciencias, yo siento que si llegamos, aunque sea una sola persona que se interese por informarse, que se interese por buscar y darse cuenta que lo que nosotros no te estamos diciendo que cambies tu pensamiento, pero sí que protejas tu libertad, entonces las cosas cambiarían rotundamente, porque entonces todo el mundo, todos los ciudadanos de los diferentes países se pondrían del lado de la libertad, porque a nadie le gusta que lo tengan preso, a nadie le gusta que, por ejemplo, en el régimen tirano venezolano, si tú no estás con el régimen tirano, no comes, no hay gasolina, no hay salud, que nunca ha habido salud, porque esa es otra. Hay que aclarar que en Venezuela, durante décadas, los gobiernos fueron socialistas, y esos gobiernos socialistas desembocaron en la tragedia que fue Chávez para nosotros y Maduro y la falsa oposición y toda esta cuestión de que nos sentimos oprimidos, de que el tiempo en Venezuela se sigue contando en vidas perdidas hoy. Y aquí me quiero referir a los influencers. ¿Cómo es posible que yo vea influencers diciendo que ya Venezuela está normal? ¿Normal? ¿Normal y no tenemos libertad? ¿Normal no tenemos república, en Estado de Derecho ni poderes independientes? ¿Normal con un 97% de pobreza? ¿Normal con millones de jubilados en el exilio que no reciben su jubilación y pensión desde hace 7 años, junto con los que están adentro recibiendo miseria? Normal cuando ni siquiera en los hospitales hay oxígeno. Eso es un país normal. A mí me molesta mucho, y lo digo claramente, que los influencers se presten, o pagados o no pagados, a decir que Venezuela está un poco mejor. ¿Por qué? Porque están en Caracas, en una cúpula muy pequeña, llegas con dólares y por supuesto, va a estar bien, pero eso no es el tema del ciudadano común, que ni siquiera agua tiene. Y perdón, Caracas no es Venezuela. Y esa gente, esos influencers que hacen eso, nos hacen mucho daño a nosotros, Marcelo. Nos hacen mucho daño porque nosotros llevamos denunciando años lo que está pasando en Venezuela. Entonces llega gente de otro país y dice, mira, pero es que Venezuela está normal. Y está tirando por tierra todo lo que nosotros hemos trabajado para denunciar realmente lo que está pasando en el país. Entonces, a mí me molesta mucho, y lo digo y lo diré siempre, que estos influencers se presten a eso. No lo acepto, no lo puedo aceptar y lo señalo, porque eso no es tener empatía con un país que se ha desangrado, un país que ha muerto muchísima gente. Eso es inaceptable para mí. En todas las regiones donde hay lavado de dinero, y Venezuela es la lavandería de dinero más grande del mundo, tanto del narcotráfico como de la corrupción, como del contrabando, de todos los negocios turbios que pueda haber, hay una imagen de que las cosas se ven bien. Hay zonas en Caracas que se ven muy bien porque están todos los negocios que usan para lavar dinero, pero esa no es la realidad de Venezuela. Porque un país donde el sueldo mínimo es de $1 o $2 no puede estar bien. Por supuesto, muchísima gente no gana $1 o $2. Como digo, yo tengo una amiga que era ingeniero en la petrolera estatal y ganaba como unos $20-25 mensuales, pero a él le interesaba quedarse porque tenía el carnet para entrar en las oficinas de la petrolera y vendía almuerzos. Entonces, vendiendo comida ganaba como $130 mensuales. Entonces, claro, ella que vivía sola, pues no estaba mal, era un ingreso que le permitía más o menos aguantar. Pero el que un país mejore no es que una persona venda almuerzos y con eso más o menos sobreviva. Cuando un país está bien es cuando todos tienen trabajo, todos prosperan, cuando las personas pueden comprar lo que desean,
Cuando todos los servicios públicos funcionan, cuando hay alimentos, no cuando hay una desnutrición galopante entre los niños venezolanos. Entonces, esa es la verdadera situación. Venezuela está realmente destruida, con algunas islas que están muy bonitas, pero esas son nuestras, igual que en Cuba. Un turista va a Cuba y dice, ay, pero qué bello está esto. Yo sí, por supuesto, por los hoteles y las playas para los turistas son espectaculares. Quizá una de las mejores del mundo. Aléjate 4 cuadras del hotel y después me cuentas cómo está. Hay fotos de La Habana y uno dice, ¿eso es La Habana o es Kiev? Kiev, para decirlo bien, porque Kiev es el nombre ruso, es Kiev, el nombre ucraniano. Parece destruido, parece bombardeado. No, no, es simplemente el destrozo de 60 años de comunismo. Entonces, esa es la realidad. Todo país que ha sufrido un comunismo termina en el suelo, con la gente huyendo o muriéndose de hambre. Azabache, de verdad que qué gusto haber compartido nuevamente contigo. Síganla en sus redes sociales, se los voy a dejar en la descripción, Azabache Online. Síganme a mí también en las mías, ABGM Crobato. Esto va a estar en las redes del movimiento Rebelión Ciudadana 7 Estrellas, Rebelión C7E, pero lo vamos a compartir por todas partes. Señores, como siempre les digo, únanse a la rebelión. Venezuela puede ser libre, pero tenemos que ser todos ciudadanos para que nuestra Venezuela sea libre. Bueno, yo te quiero agradecer, Marcelo, a todos los que nos escuchan, un abrazo enorme. Como dijo Marcelo, síganme en mis redes sociales, @sabachonline. Ayúdenos a difundir, compartan, comenten, ayúdenos a crecer porque nosotros estamos tratando de reflejar las voces de los ciudadanos. Los abrazo con el corazón y recuerden siempre que sin libertad no hay nada y cualquier ideología que atente contra nuestros derechos fundamentales es una ideología que solo traerá hambre, miseria y muerte a las naciones. Muchísimas gracias, Marcelo, por la oportunidad. Bueno, hasta una próxima, porque esta no será la última. Dale, sí va.